Bienvenidos a un video más aquí en el canal de Afectados por Cirugía Refractiva. Bueno, en esta ocasión tenemos una invitada en el canal. Ella es la doctora Carmen Berganza. Ella es oftalmóloga de profesión y bueno, vamos a platicar de diversos temas relacionados con la cirugía refractiva, temas de la visión en sí, cómo funciona, cómo es que afecta la cirugía refractiva al ojo, cómo se generan las secuelas y y bueno, vamos a empezar. ¿Qué tal, doctora Carmen? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Juan? Es un gusto saludarlo. Sí, gracias por darse su tiempo. Y solo para empezar, ¿nos puede platicar un poco de usted? Y como no, yo soy la doctora Carmen Berganza, yo soy médico y cirujano oftalmólogo. Yo me gradué en el año 2000, o sea que tengo 23 años de ejercer mi profesión. Fui directora de un hospital en el interior de Guatemala durante un año y fui jefe de la clínica oftalmológica por 6 años del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Mi clínica, su nombre es Oftalvista y es una clínica privada en la que he servido a mis pacientes durante 23 años. Okey, okey, perfecto. Nos compartió ciertas imágenes, mostrando ciertos defectos refractivos y otras condiciones del ojo. Vamos a empezar con la que dice emetropía. Emetropía. Una emetropía, bueno, ¿nos puede explicar qué viene siendo esto? O sea, es muy importante pensar que el ojo, ningún ojo de ninguna persona es ópticamente perfecto, porque no es una circunferencia perfecta, sino que la visión va determinada dependiendo del largo del ojo y dependiendo de la forma del ojo. Siempre la fuente de luz del planeta es el sol. Entonces, la visión está determinada por un frente de luz que choca con la superficie corneal, que es un medio transparente del ojo. Cada vez que una luz choca con un medio transparente, cambia de dirección. A eso se le llama refracción. Cuando la luz choca con la córnea, cambia ligeramente de dirección y posteriormente choca con un lente que tenemos adentro del ojo que se llama cristalino, que si ustedes se fijan en la imagen, es el que más curvea la luz hasta enfocarlo a un punto focal que se llama mácula o la retina. De las estructuras del ojo, la que más enfoca la luz a la retina es el cristalino. Por eso es que este ojo es emétrope. Este paciente no necesita anteojos porque su cristalino es tan eficiente que enfocó la luz directamente a la retina o a la mácula. Entonces, digamos que la emetropía sería como que una condición ideal, ¿no? Es correcto. La condición ideal de un paciente es el emétrope. Emétrope significa que no necesita gafas ni Okey, lentes de contacto. okey. Pero digamos que tampoco se consideraría que fuera un ojo perfecto, no llega a eso, ¿no? No llega a un ojo perfecto porque para hacer un ojo perfecto matemáticamente tendría que ser una circunferencia perfecta. Okey, okey, perfecto. Entonces, voy a cambiarme aquí a la de miopía. Bueno, tenemos aquí ahora la miopía. Ok. La miopía se da generalmente en pacientes que son preadolescentes, adolescentes y adultos jóvenes. ¿Qué pasa ahí? Nosotros nacemos, el 100% de las personas nacemos hipermétropes con graduación positiva, pero a medida que el ojo se desarrolla de los 0 a los 7 años, el ojo va creciendo en tamaño. Los niños que no tienen graduación crecen y en la preadolescencia y adolescencia el ojo se hace muy largo desde la parte anteroposterior del ojo. Si ustedes se dan cuenta en la miopía, la luz no está enfocada directamente a la retina, sino está enfocada antes de llegar a la retina. Por eso es que el miope ve mal de lejos, pero ve muy bien de cerca. Un lente negativo atrasa el punto focal y enfoca la luz a la retina. Ahora podríamos hablar de la hipermetropía. En la hipermetropía es al revés, el ojo es muy corto de adelante para atrás. Entonces ahí la luz tampoco está enfocada, porque la luz está enfocada en la parte de atrás de la retina. Un lente positivo adelanta el punto focal.
Lo que pasa con la hipermetropía es que el 100% de los bebés nacen hipermétropes y a medida que van viendo a más distancia, la hipermetropía va disminuyendo más o menos a la edad de 2 años. Los niños que permanecen hipermétropes generalmente usan gafas de pequeños. Entonces, cuando los niños generalmente la hipermetropía es algo que sí se puede quitar en la infancia, pero por el mismo crecimiento del ojo, por el crecimiento del niño, no porque las gafas quiten la graduación. Las gafas únicamente enfocan la luz que está desenfocada por el sistema visual normal del ojo. Porque tanto la hipermetropía como la miopía y el astigmatismo que vamos a ver ahorita, ¿cómo los definimos nosotros? Es bien importante que entendamos que nosotros no lo vemos como una enfermedad. Estos se llaman efectos de refracción, efectos en el enfoque de la luz cuando pasa por un medio transparente. Ok, Y podemos entiendo. hablar ahorita del astigmatismo, porque eso es muy importante. Cuando nosotros hablamos de astigmatismo, significa que tenemos dos puntos focales. Eso significa que nuestro ojo no es redondo como una pelota de fútbol, sino es ovalado como una pelota de fútbol americano. Entonces, si nosotros tenemos dos ejes, un eje, la circunferencia tiene 360 grados. En oftalmología, la línea vertical es el eje a 90 y la línea horizontal es el eje a 180. A 90 grados uno del otro, siempre van a tener diferentes graduaciones. Esto se llama astigmatismo regular porque tenemos un ojo ovalado y tanto la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, nosotros le llamamos a eso aberraciones de bajo orden. O sea que son defectos de refracción, pero pueden corregirse el 100% tanto con gafas como con lentes de contacto. Esa es la razón por la cual la cirugía láser de ninguna manera es un tratamiento definitivo o necesario para ningún ojo, porque estos defectos de refracción perfectamente pueden corregirse con gafas o con lentes de contacto, tanto duros como blandos. Bueno, usted que es doctora, nos puede decir, no es que se considere estrictamente médicamente necesario. Absolutamente no. Yo pienso que un médico debería de tratar un tejido, sanar un tejido enfermo y no enfermar un tejido sano, que es lo que hace el láser. Porque la córnea es un tejido totalmente sano antes de la cirugía. Una cirugía de, no importa qué nombre le pongamos, una cirugía queratotomía radiada, una cirugía PRK, un LASIK, un SMILE, estas cirugías son cirugías totalmente electivas y totalmente cosméticas. Correcto. Si ustedes se dan cuenta en las imágenes, siempre la córnea tiene un efecto refractivo menor y el cristalino tiene un efecto refractivo mayor. Sin embargo, las cirugías refractivas siempre se enfocan mucho en corregir un efecto refractivo de la córnea. ¿Cuál es el efecto de la cirugía refractiva? La idea es que si el foco, el punto focal está enfocado antes de la retina y yo aplano el centro de la córnea, automáticamente el punto focal se va a hacer para atrás. Entonces, ese es el objetivo de la cirugía. Se levanta un flap de, originalmente fue de 120 micras, ahora va por el flap, va por 90, y luego se hace un moldeamiento de la córnea con un láser de excimer de, van entre 80 y 90 nanosegundos, 1 a 8 nanosegundos, que es 1 billón de segundo, y si moldean la córnea como una champurrada, es para corregir miopía. Y si moldean la córnea como una dona, es para corregir hipermetropía. Y si hacen pequeños cortes de láser laterales, es para corregir astigmatismo. Es muy importante que nosotros conozcamos qué es la córnea. La córnea es un tejido totalmente avascular, que no tiene vasos sanguíneos, que es una concha transparente que está delante de nuestro ojo.
La córnea está formada por muchas fibras de colágena que entrelazadas son como un canasto y ese entrelazamiento los hacen transparentes. Algo muy importante de la córnea es que tiene 5 capas. La capa más superficial se llama epitelio. El epitelio está irrigado por muchos nervios. Si nosotros hacemos una comparación de 1 milímetro de córnea contra 1 milímetro de epitelio en piel, la córnea tiene entre 300 a 400 veces más terminaciones nerviosas que cualquier epitelio del cuerpo humano. Nosotros tenemos el cerebro es como un brócoli y el cerebro tiene un tallo, que es el tallo del brócoli. Del tallo salen 10 nervios, que son todos los nervios que van a inervar nuestra cara. De estos nervios hay nervios que son como el nervio facial, que tiene que ver con el movimiento de la cara, y hay un nervio muy importante que es el nervio trigéminos, que es el quinto par, que tiene que ver con el dolor de la cara. El nervio corneal que inerva toda la córnea es parte del trigémino. En una cirugía LASIK, cuando uno corta la córnea pierde su biomecánica normal, pierde fuerza y cortan muchas cantidades de nervios, los cuales nunca van a volver a regenerarse de una manera igual. Hay personas que después de la cirugía más o menos empiezan con dolor. El dolor neuropático les puede durar 2 a 3 meses, a veces se quita, pero generalmente siempre que hay una regeneración nerviosa natural, siempre la córnea va a tener un proceso inflamatorio crónico. Ese es el dolor neuropático que tienen los pacientes después de la cirugía. Otra cosa muy importante en la córnea es que la córnea es tan sensible, la más sensible de todo el cuerpo humano, que cualquier cosa que toque a la córnea da un lagrimeo reflejo, que es un lagrimeo. Nuestra lágrima tiene 2 tipos de producción lagrimal. La producción lagrimal basal, ¿cómo la mido yo? Yo la mido poniendo anestesia al ojo y ahí mido la producción basal del ojo y puedo saber si una persona tiene ojo seco. En el momento que cortan la córnea, la sensibilidad corneal disminuye. Por tanto, la córnea, aunque se toque y tenga viento, polvo, sol, va a disminuir su producción lagrimal. Ese es el ojo seco que se da después del LASIK. Y muchos pacientes confunden el dolor neuropático que sienten con ojo seco. Así pueden aplicarse gotas cada hora o cada 2 horas. Nunca van a sentir un alivio porque lo que tienen es un dolor neuropático crónico y muy posiblemente permanente. Vemos una que dice humor acuoso. ¿Nos puede hablar un poco de esto o cuál es su relevancia de lo que estamos hablando? Ok, si ustedes se dan cuenta, cuando uno corta un ojo a la mitad, se ven este tipo de estructuras. Se ve la córnea, que es la conchita transparente que está enfrente del ojo. Luego más atrás se ve el iris, que es la parte de color del ojo. Y atrás del iris se ve otro músculo. Ese músculo se llama cuerpo ciliar y es muy importante porque este músculo tiene la capacidad de filtrar la sangre y sacar un líquido transparente que pasa entre el lente y el iris, pasa por la pupila y sale fuera del ojo a través de un agujero que se llama malla trabecular. ¿Por qué es importante el humor acuoso? Porque el ojo es básicamente como una pila de lavado, o sea, tiene su chorro y su drenaje. El humor acuoso es el encargado de mantener la presión intraocular. La misma cantidad de líquido que sale del cuerpo ciliar hacia adentro del ojo es la misma cantidad de humor acuoso que debe de salir del ojo para que nuestra presión intraocular se mantenga constante. El humor acuoso siempre está chocando con la parte de atrás de la córnea. La última capa de la córnea se llama capa endotelial. Es una única fila de capas de células. Ellas están acostumbradas a mantener una presión y a tolerar cierta presión.
En el momento en que uno debilita la córnea con una cirugía refractiva, hubo un estudio en el año 2005 en donde ellos comparaban que si nosotros comparábamos la córnea con una llanta y uno cortaba la llanta, uno disminuía en un 96% la fuerza de la córnea. Este movimiento de humor acuoso a lo largo de los años, 3, 4, 5, 10, 15 años después de la cirugía, es el origen de la ectasia corneal, porque se está haciendo un movimiento de humor acuoso en una córnea debilitada. Es por eso que la ectasia puede aparecer a los 5, 10, 15 o 20 años después de una cirugía refractiva. Más o menos hace unos 2 años estábamos en una conferencia en Sudamérica en donde ya una clínica oftalmológica estaba reportando ectasias corneales tan temprano como 13 meses después de la cirugía. Es Se podría decir que es imposible de predecir exactamente cuándo pudiera aparecer esta ectasia, ¿no? Es correcto. Los oftalmólogos jóvenes, lo que yo he visto es que tienen muchas fórmulas matemáticas en donde ellos tratan de predecir una ectasia. Sin embargo, recordemos que el ojo es un tejido vivo y es biomecánicamente impredecible. No creo que ningún médico previo a una cirugía refractiva pueda predecir si a algún paciente le va a dar una ectasia o no. El problema con la ectasia corneal es que los médicos no la reportan. Entonces no sabemos el porcentaje exacto de ectasias corneales que existen, porque muchos de ellos la reportan como un queratocono, que es una enfermedad congénita en donde la córnea es cónica, pero ahí nunca hay pérdida de tejido corneal, porque el queratocono, a pesar de que es cónico, tiene todas las capas corneales intactas. Un ¿Alguna agencia o algún registro donde se tenga este seguimiento? La única agencia de la que yo conozco es la FDA. Es la única agencia que yo tengo conocimiento podría hacer algo con la cirugía refractiva. El problema es que los médicos que hacen cirugía refractiva reportan las ectasias como queratoconos congénitos. Y no solamente eso, sino que muchas veces al sentirse desesperados los pacientes cuando empiezan a hablar de las complicaciones con los médicos que los operaron, ellos minimizan las complicaciones, entonces es muy difícil que un solo médico siga a un paciente durante 1, 5, 10, 15 o 20 años. Entonces, esto pudiera ser un ejemplo de un paciente que quizás al principio de la cirugía incluso pueden pasar años y aparentemente está bien, pero pueden desarrollarse estas complicaciones tan serias como la ectasia y él, pues, a lo mejor no se va a dar cuenta hasta que le suceda, ¿no? Es correcto, o sea, siempre hay una etapa como de luna de miel, o sea, por ejemplo, ¿a quienes veo yo muy felices? A los recién operados. Los inmediatamente operados están muy contentos, están felices, no están usando gafas, dicen que es la mejor decisión que han tomado en su vida, hasta que pasan 4, 5, 6, 7 años y empiezan las complicaciones. Entonces, se podría decir en resumen, pues, que usted no recomienda la cirugía LASIK o incluso o incluso otras cirugías refractivas. Yo no recomiendo ninguna cirugía LASIK ni tampoco ninguna cirugía refractiva, porque yo pienso que no debería de operarse un tejido sano. Bueno, seguramente quizás lo he escuchado o ha visto comentarios quizás de pacientes que digan, es que, bueno, quizás a un paciente le fue mal porque quizás con el doctor que fue no tiene experiencia, o quizás la clínica a la que fue no era muy reconocida, pero yo sé de una clínica o de un doctor que a lo mejor ha hecho miles de cirugías y yo creo que ahí me va a ir bien. ¿Ha escuchado esos comentarios y tiene alguna opinión? Sí, yo he escuchado esos comentarios, pero mi opinión es que lo que está mal es la técnica, porque están debilitando un tejido normal. Entonces no tiene ningún sentido. Así se opere usted en la mejor técnica y con el mejor médico,
Yo, por ejemplo, hago cirugías de catarata con un médico que también hace cirugías LASIK y él me comentaba la vez pasada que él dice que tiene 6 años de no ver una ectasia, pero no lo sabemos todavía, no lo puede predecir, tendríamos que hablar en 10 años, en 15 años. Es muy probable que un médico que se complique con él vaya con otro médico y él no tenga conocimiento de que un paciente que él operó se complicó. Pero aún así que un paciente se considere un excelente candidato, pues a final de cuentas se está haciendo un daño en la córnea, ¿no? Sí, o sea, platiquemos de eso. O sea, ¿qué es? O sea, digamos, ¿qué es un excelente candidato? Un excelente candidato es una persona que no haga queloide, una persona que no tenga ojo seco, una persona que tenga un grosor corneal lo suficientemente grueso para que después de hacer el flap queden 300 micras y que tenga una graduación estable. Eso es lo que es un paciente ideal. Independientemente de eso, a usted le van a adelgazar la córnea. Usted va a dañar su córnea futuro y de todos modos la córnea se va a adelgazar, le van a algo muy importante que se llaman las aberraciones corneales de alto orden, que de eso no hemos hablado y que eso es lo que causa los halos, deslumbramiento, imagen fantasma, diplopia monocular que se ven principalmente en la noche. Un astigmatismo regular solo está así, o sea, tengo un eje curvo y un eje plano. Después del LASIK, las córneas se deforman tanto que empiezan con cumbres, o sea, montañas, valles, de múltiples formas. Eso es lo que causa los halos. Algo que se menciona mucho es que yo después que me operé con LASIK, yo veo muy bien de día, pero llega la noche y empiezan los problemas. Y ahí es cuando se nota bastante estos halos o estas aberraciones, ¿no? Vamos a platicar de eso. Nosotros, como el ojo no tiene un sistema visual perfecto, la visión del ojo depende del tipo de aberraciones que tengamos. Si nosotros usamos un aparato que se llama aberrómetro o topógrafo, podemos ver la curvatura de la córnea. Y entonces nosotros tenemos una clasificación de hay aberraciones de bajo orden, que es miopía, hipermetropía y astigmatismo. Tanto estas tres aberraciones, la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, corresponden el 85% de las causas de mala visión. Estas tres se pueden corregir tanto con lentes de contacto como con gafas. Después de la cirugía LASIK aparecen las aberraciones de alto orden. Significa que son deformaciones corneales que se dan alrededor o dentro del círculo de ablación del láser. Eso es lo que dispersa la luz al entrar al ojo y eso es lo que nos produce halos alrededor de las luces cuando el láser lo hacen descentrado o cuando el láser lo hacen con un diámetro muy pequeño. Así como también imágenes como coma, que uno ve una coma con una colita, y otras deformidades corneales como glare y como Starbust, que son como estrellas y definitivamente hay una pérdida de la sensibilidad de la córnea. Esta pérdida de sensibilidad significa que es posible que usted vea el 20/20, pero cuando usted pierde sensibilidad de contraste, significa que a usted le pueden poner un color con varios tonos en donde usted no va a poder diferenciar el diferente tono de un mismo color. Ahora, ¿por qué pasan en la noche? Pasan en la noche porque durante la noche la pupila se dilata y es cuando aparecen las aberraciones de alto orden. De que pudiera ser algún objeto iluminado, lo que sea. Ya después que están esas aberraciones, el efecto se ve pues raro o molestoso, como esto, ¿no? Es correcto. Lo que pasa es que las aberraciones, cuando un paciente no está operado, es muy raro que nosotros oigamos que un paciente se queja de aberraciones de alto orden. Es muy raro que alguien diga, mire, generalmente los pacientes cuando me dicen, mire, yo miro mal de noche,
Generalmente en un paciente que no tiene láser, generalmente es ojo seco, porque la computadora da algo que se llama el ojo seco evaporativo. Entonces, generalmente nosotros lo tratamos con lágrimas. Ahora, las aberraciones post-LASIK lamentablemente no corrigen con gafas ni con lentes de contacto. Muchas veces solo corrigen con lente de contacto duro o ya solo con un trasplante de córnea. Hablando de las aberraciones de alto orden, bueno, aquí encontré una imagen. Es correcto. Em, Estas pudieran ser algunos ejemplos de las aberraciones que mencionaba Es hace poco. Sí, es correcto. Sí, estas son como, es como que el ojo se doblara. Es como que el ojo se doble en dos, o el ojo se doble en cuatro, o el ojo se doble en seis. Y esas son las aberraciones de alto orden que ya son irreversibles después de la cirugía, lo que disminuye la calidad visual del paciente. Ahora, sin embargo, los cirujanos que hacen láser, ellos están contentos porque el paciente ve 20/20, aunque la calidad de la visión haya disminuido, porque minimizan siempre los riesgos, minimizan tanto el riesgo del dolor, de la sequedad, como lo de la calidad visual. Resumirlo, pasa uno de tener un simple defecto refractivo que se corrige con simples gafas como estas, Es correcto. miopía, astigmatismo, hipermetropía. Ahora, por este daño o alteración en el ojo, en la córnea, ahora pasamos a ver este tipo de aberraciones que estas incluso yo creo que mucha gente en su vida las ha escuchado, ¿no? Sí, esto, lo que pasa es que el problema con este tipo de aberraciones es que no se ve a un examen a simple vista. Si usted va con un, digamos, si usted va con un optometrista o va con un oftalmólogo, no las va a ver en la lámpara de hendidura. Se necesita un estudio más especializado que sea un topógrafo o un aberrómetro que me dé una imagen de tercera dimensión de cómo está la curvatura de la córnea. Ahora, Ok, es bien importante, mire, es bien importante mencionar que los pacientes con catarata también pueden tener aberraciones de alto orden. Ahora, lo que pasa es que la catarata es algo más fisiológico, porque como el paciente es una persona de tercera edad donde ha visto muy mal por mucho tiempo y ha sido una pérdida de visión paulatina, en el momento que el paciente se le pone lente de contacto, él, a pesar de que tenga un poco de deslumbramiento, él está muy contento porque ha podido recuperar visión. No así el paciente joven, porque el paciente joven de tener una visión que se puede corregir con gafas, llega a tener un deslumbramiento y una aberración de alto orden, la ok. cual le afectaría demasiado el manejar de noche, el trabajar en la computadora o exponerse al sol. Bueno, personalmente yo siento, ahora que yo soy un afectado, y ya tengo más contexto, entiendo que yo siento que los beneficios jamás superan los riesgos, ¿no? Porque estás sacrificando, pues como usted lo menciona, tu ojo sano, ¿no? Jamás, yo pienso que jamás los beneficios van a superar los riesgos de una cirugía refractiva. Inclusive cuando se coloca un lente intraocular en la cámara anterior del ojo, porque al colocar un lente intraocular adelante del iris, lo que estamos causando nosotros es una lesión de la capa endotelial, que es la capa que está acostumbrada a tener humor acuoso. El problema ahí es que nosotros tenemos que tener entre 1.500 a 2.500 células de endotelio por cada milímetro cuadrado de córnea. El tener un lente intraocular en la parte de adelante del iris puede hacer que disminuya esa cantidad. Si la cantidad de células endoteliales baja por abajo de 600, la córnea va a empezar a ponerse opaca de manera irreversible. Es demasiado el riesgo para operar un ojo sano. Es importante que los pacientes sepan que esa cirugía es una cirugía básicamente estética y que es selectiva, que en ningún modo, de ninguna manera va a ser una cirugía de emergencia. Está hablando hace un momento. ¿Ese es el que se llama lente intraocular fáquico? Correcto. Ok, entonces ese es otro tipo de cirugía refractiva que no tiene nada que ver con la cirugía de cataratas. No, no tiene nada que ver porque este lente no va colocado en la parte de atrás del iris, sino va colocado en la parte de adelante del iris.
Ahora, yo le pregunto a mis pacientes cuando ellos me dicen eso, yo le digo, ¿ya se puso usted a pensar que el médico que lo está operando a usted cuando usted tiene 22 años no es el mismo médico que lo va a operar a usted cuando usted tenga 60 años y tenga catarata? Porque cuando esta persona tenga 60 años le van a tener que quitar el lente adelante del iris, quitar el lente atrás del iris y va a ser mucha manipulación del ojo. Incluso esa cirugía de la que está hablando, la del lente intraocular fáquico, en el grupo la mencionan mucho, que es la que les suelen ofrecer cuando tienen miopías muy altas, Es correcto. y que no son candidatos para LASIK. Entonces, viene ahora esta cirugía, y muchos pacientes se quedan con la idea, o por lo menos así se las vendieron, que no tengan miedo porque ese lente es supuestamente muy fácil de revertir. No sé si ha escuchado de eso. Sí, definitivamente si una miopía es por arriba de 6 o 7, no, ningún adelgazamiento corneal va a corregir el defecto. Entonces, ese lente intraocular supuestamente sí corrige miopías muy, muy altas. Sin embargo, ya tuve el caso de una paciente abogada que le pusieron los lentes. Estaba muy feliz porque por primera vez en su vida podía despertarse, ver el reloj de su habitación, podía manejarse sin lentes, hasta que empezó a hacer alergia por el lente y se los tuvieron que retirar. Empezó con Ok, una inflamación crónica hasta que le retiraron los lentes intraoculares, fáquicos. ok, correcto. ¿Y suele ser muy fácil retirar este tipo de lentes si el paciente un día dice: "Ya no lo quiero"? Sí, porque son lentes que no van suturados, son lentes que van colocados y es fácil retirarlos. Pero es una cirugía que tendría que volver a pagar el paciente. Igual ya pagó un lente caro de hasta $1,000, $2,000. Okey. Sí, básicamente se someten a otra cirugía ahora para A retirarlo. otro riesgo, sí. Okey, ¿Qué es lo que pasa cuando un paciente tiene una catarata congénita? Es una catarata congénita, generalmente como ellos son de graduaciones muy altas, generalmente sí necesitaría una cirugía de catarata en edades muy tempranas, pero no es un lente fáquico tampoco, es una cirugía de catarata. La única cirugía con la que yo estoy de acuerdo, la única cirugía refractiva que puedo decir yo con la que yo estoy de acuerdo es la cirugía de catarata. Ahora, expliquémonos una cuestión. Cuando no existía la cirugía refractiva, lo que se hace es, se mide el largo del ojo de la parte anteroposterior, se quita el cristalino y se coloca un lente intraocular. Y el paciente, ¿qué graduación tiene después de la cirugía? Cero. Una cirugía de catarata va a hacer que el paciente tenga cero visión de lejos y solo necesite gafas para leer. okey, entonces, ¿se puede decir que la cirugía de cataratas entra dentro de lo que son el término de cirugía refractiva? Es que yo pensaba que era diferente. No la consideramos una cirugía refractiva, pero es una cirugía que corrige la refracción. O sea, Okey, porque el cristalino que está dentro del ojo tiene una graduación. Cuando nosotros quitamos el cristalino, la graduación del ojo queda en +10. Entonces, todos los pacientes, así como todos tenemos diferente número de zapato, todos al medir el largo del ojo vamos a tener un número de lente intraocular que al colocarlo, la graduación de lejos va a quedar en cero, porque quita el lente opaco y a su vez deja el ojo sin graduación. Eso es una okey, cirugía de catarata, no es una cirugía refractiva. okey, okey, perfecto. De estas, aberraciones como los halos, el Ujú. starburst, que es yo creo que es algo muy común que pasa en pacientes en la noche. Mencionaba el lente escleral, ¿nos puede platicar de este lente escleral? O sea, el lente escleral, la ventaja que tiene es que es un lente mucho más grande y generalmente es un poquito más duro, razón por la cual puede corregir en alguna medida las aberraciones de alto orden, pero no siempre todas. Eso lo manejo yo no mucho, sino lo manejo yo más con un contactólogo. Pero estos lentes esclerales a veces es un poco difícil conseguirlos y son muy caros.
Son hasta 5 o 6 veces más caros que un lente de contacto convencional. Además, estaríamos perdiendo el objetivo de lo que promete el láser, que es no usar gafas o lentes de contacto otra vez. Sí, básicamente pasas de gastar en lentes que lo normal es que suelen ser, bueno, por así decirlo, accesibles para la mayoría de la población. Ahora pasas por una cirugía a requerir ahora un lente de contacto especial, ¿no? Es correcto. Difícil de conseguir y caro. Y no hemos hablado de otra complicación que es bien importante, de la cual no hemos hablado, que es importante hablar de las sobrecorrecciones. Esa es otra complicación. Si nosotros tenemos una graduación negativa, el negativo es -3, -2, -1, 0, a +1, +2, +3. O sea, pasa de negativo a positivo, y hay pacientes que los sobrecorrigen siendo negativos y terminan siendo hipermétropes. Pacientes que miraban mal de lejos, pero bien de cerca, después de la cirugía refractiva ya no ven bien ni de lejos ni de cerca, porque los vuelven hipermétropes y tienen necesidad de usar gafas positivas. Algo que suele mencionarse mucho es que paciente no ve bien después de la cirugía. Quizás eh, alguna, no sé, ve borroso, algo pasa y lo que suelen ofrecerles es, para solucionarlo, cuando vuelven con su cirujano que los operó, es un famoso retoque. ¿Estos retoques pueden corregir de manera segura estos problemas? No considero segura la primera cirugía, mucho menos consideraría segura la segunda o tercera o el retoque. Inclusive un paciente que ya tiene una córnea debilitada, la córnea cortada nunca vuelve a ser la misma. El flap corneal nunca sana, nunca va a sanar completamente. Inclusive frotar el ojo podría levantar el flap y causar una infección por abajo del flap. Yo creo que un paciente que ya ha operado debería de usar un lente de contacto y protegerse mucho su ojo en todos los trabajos industriales, ¿verdad? Porque podría lesionar su ojo. Estamos moldeando el centro de la córnea. Tuve otra paciente que lamentablemente ella le dio un hongo en el flap y quedó sin visión de todo el ojo. Ella terminó en trasplante de córnea, ¿verdad? Eh, en su experiencia, bueno, que ha visto a muchos pacientes, cuando a usted le llega un paciente con complicaciones o escucha casos, ¿esos pacientes estaban conscientes que estas complicaciones podían pasar? O sea, porque estamos hablando de problemas en la córnea, mala visión en la noche, o que incluso lleguen al trasplante de córnea. ¿Estaban, estaban conscientes que todo esto podía pasar? ¿Tenían esa idea? Lamentablemente no hay ninguna ley que pueda proteger al paciente. Como minimizan los riesgos, aún hablando con los médicos que hacen LASIK hoy en día, ellos minimizan los riesgos y minimizan los efectos secundarios. Por tanto, el paciente únicamente le informan que él es un buen candidato, que no va a pasar nada malo, que todo va a estar bien, que es una cirugía muy segura hasta que empiezan las complicaciones años después. Puede ser hasta, inclusive las complicaciones pueden empezar el mismo día, hasta años después. Habría que preguntar a los médicos cuando un paciente va con un médico, habría que preguntarle, doctor, disculpe, ¿usted por qué usa gafas? Porque la mayoría de muchos médicos que hacen láser usan gafas, porque ellos no arriesgan sus ojos, pero arriesgan los ojos de sus pacientes. Entonces, esa sería una buena pregunta para hacerle a los médicos que hacen cirugía refractiva. Siempre que un médico le recomiende una cirugía, no es mala idea siempre pedir una segunda o una tercera opinión y ver realmente qué posibilidades hay de que usted se haga la cirugía o no. Yo no le digo a mis pacientes, opérese, no le digo a mis pacientes, no se opere. Yo le digo, mire, le voy a dar mi opinión y le voy a explicar a ciencia cierta los riesgos que usted puede tener si se opera. No le estoy diciendo que le va a pasar, pero le puede pasar. Entonces, usted tiene la obligación de por lo menos tomar una decisión informada. Hay pacientes que se han ido descontentos de la clínica
Y a veces regresan a las 2, 3 semanas y me dicen, mire doctora, usted tenía razón, mi primo, mi amigo, mi conocido, le pasó una ectasia. Y hay una paciente que fue bien honesta conmigo, me dijo, mire doctora, disculpe lo que me está diciendo, pero aún así me quiero operar y voy a ir con otro médico a que me opere. Y ella está en el libre derecho de tomar una decisión, pero es muy diferente tomar una decisión informada que no le expliquen al paciente las posibles complicaciones que pueda tener, porque es una ruleta rusa. Si usted se operó y le fue muy bien, pues lo felicito, qué bueno, me alegro por usted, pero no es la mayoría de casos que he visto en mi clínica. Correcto. Existe el riesgo, o sea, el paciente tiene que tener un conocimiento de los posibles riesgos de cualquier cirugía. Y como vuelvo y lo repito nuevamente, toda cirugía refractiva es selectiva y cosmética. No entiendo, o sea, no sé de dónde viene el concepto de pensar que porque usted usa gafas el ojo está enfermo. Es como que nosotros dijéramos, miren, todas las personas tienen que tener el mismo tamaño de pies o de manos. No, porque todos somos diferentes. Si nosotros tenemos una familia de hipermétropes, vamos a ser hipermétropes. Si nosotros somos de una familia de miopes, vamos a ser miopes. Entre más usemos la computadora, más va a aumentar la miopía a nivel mundial. Entonces, eso no es una enfermedad, es únicamente un tamaño del ojo. Nadie, le puedo asegurar, nadie está consciente de las aberraciones de alto orden hasta que se operan, las conocen, porque las viven día a día. Hoy en día en su país estas cirugías siguen siendo muy populares. Muy populares, muy populares. Las personas me preguntan desde que los niños tienen 10 a 12 años, ¿cuándo es la edad para operarse? ¿Será que ya a los 20, 21 ya se puede operar? Es como que lo esperan como sacar una licencia de vehículo o entrar a la universidad y no tienen ni siquiera la menor idea del riesgo en el que están poniendo sus ojos y sus córneas sobre todo. Doctora, pues muchas gracias por todo su tiempo, por toda la explicación que nos dio y pues por compartir pues sus conocimientos, ¿no? No es fácil encontrar a una doctora una oftalmóloga que nos explique a detalle todos los riesgos y pues la explicación científica, ¿no? La explicación médica de por qué puede suceder esto. ¿Algún consejo final que le diera pues al público, sobre todo a quizás a pacientes jóvenes que requieren lentes o quizás papás que tienen a niños que requieren lentes, ya sea por miopía, astigmatismo? ¿Algún consejo que les quiera dar final? Sí, mire, es bien importante. Nosotros en el último congreso que fuimos en Argentina hace mes y medio, se logró determinar que hay una disminución de una hormona que se llama dopamina en la retina y que por esta mala captación de dopamina aparece la miopía. Entonces ahora se está usando un medicamento que se llama atropina junto con lágrimas naturales en dosis muy bajas en los niños desde 6 años hasta 20. Cuando empieza la miopía a progresar más allá de media dioptría al año, es importante que vayan con los oftalmólogos pediatras o los oftalmólogos generales. Eso hace posible que nunca lleguen a los niveles de miopía tan altos como sus papás. Eso es algo muy importante. La otra cosa importante es que el uso de dispositivos aumenta la miopía grandemente. Estoy leyendo un libro que dice que en el año 2050 el 50% de la población mundial va a ser miope. Lo que uno tiene que hacer es relajar su visión los fines de semana en ver a largas distancias y no solo la distancia intermedia de la computadora. Esa sería mi recomendación. Que por favor las personas dejen de pensar que la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo es una enfermedad. Es únicamente un tamaño del ojo que puede corregirse fácilmente con lentes de contacto o gafas. Y cuando usted ya no las puede usar, créame, la van a extrañar. Doctora, pues muchas gracias por su tiempo. Y bueno, ya saben que pueden dejar aquí sus comentarios. Vamos a tratar de responder cualquier pregunta. Y
Y Pues bueno, cualquier duda que tengan, me pueden encontrar como oftalmista en Instagram. Pueden buscarme como oftalmista y pueden hacerme todas las preguntas que quieran. Yo encantada les respondo. Encantada de okey, colaborar. perfecto. Voy a compartir aquí el enlace, de Instagram y bueno, ya saben, cualquier pregunta la doctora, les podría responder. Muchas gracias. Okey, perfecto. Muchas gracias.